365 días viviendo en sabiduría. Y hoy, 29 de enero, continuamos con nuestro bello devocional sobre el libro de Proverbios, recordando que este recurso es del blog de Chicas Sabias, porque una chica sabia siempre medita en la palabra de Dios. Mi nombre es Mayra Mijichit. Y recordando en nuestro corazón que esta sabiduría es dulce, sencilla, atrayente y a la vez luminosa, excelente y sublime, y convoca a los hombres para enseñarles los medios de ser felices. Los busca, les sonríe, los colma de favores, les sale al encuentro de mil maneras, hasta sentarse a la puerta de sus casas para esperarlos y darles pruebas de su amistad. ¿Es posible tener corazón y negárselo a esta dulce conquistadora? Y hoy vamos a continuar meditando en Proverbios capítulo 2, versículo 6. En el devocional pasado vimos nuestra responsabilidad, ¿verdad?, para obtener la sabiduría, recibir la palabra, concentrarnos en ella, ese deseo de obedecerla, guardarla como un tesoro, buscarla como tesoro también. Entonces el Señor nos dará la sabiduría. La salvación es gratis, eso lo recordemos siempre. Pero la sabiduría la reciben quienes la valoran y quienes se esfuerzan por encontrarla. Ahora el Señor nos dirá esos beneficios de esta sabiduría. Porque en el versículo 5 nos dijo, ¿verdad?, que si nosotros la buscamos como el oro, ¿no?, entenderemos el temor del Señor y hallaremos en el conocimiento. Pero hoy vamos a meditar en el versículo 6 y nos dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así que el origen de esta sabiduría es en el Señor y su palabra viene de su boca. Ahí es el origen. El principio de la sabiduría ya lo hemos visto, el versículo 7 del capítulo 1, que es el versículo clave de este libro. Y vemos que ese es el principio, es el temor de Dios. Y el principio de la necedad, ¿cuál es? Es ignorar o no conocer correctamente las escrituras de donde proviene esa sabiduría, ¿verdad? Porque los necios aborrecen esta sabiduría. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que Dios habló por sus profetas y culminó esta revelación con la vida y el testimonio de Jesucristo. Segunda de Pedro también capítulo 1, versículo 20-21 nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuidado con buscar a Dios fuera de su palabra. Pensar que hay otros libros que no han sido aceptados por error en el canon, y negar la soberanía absoluta de Dios sobre todo lo que sucede en el universo. Así que la palabra es inerrante, la palabra de Dios es la fuente y no puede haber nada fuera de su palabra, ¿verdad? Que podamos aceptarla. Allí está la palabra inspirada por Dios y esa es toda su verdad. Cristo nos dijo en Mateo capítulo 22-29, entonces respondiendo Jesús les dijo a los fariseos, le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, y el error de los que se oponen a Cristo es que por un lado no conocen las escrituras y por otro no tienen ni idea del verdadero poder de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, hablando de Timoteo, ¿no?, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aún lo escrito por Moisés y los profetas tenían en sí mismos suficiente sabiduría para guiar a alguien a la salvación por fe en Cristo. Recordemos a Simeón y a Ana la profetisa que habla Lucas, capítulo 2, versículo 21-38. Ellos esperaban al Salvador y deseaban, ¿verdad?, verlo. Así que la verdadera palabra de Dios nos guía a Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice que en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras
escrituras para su propia perdición. Aquí Pedro está hablando de las cartas de Pablo. La falta de constancia en el estudio de las escrituras nos hace torcerlas y atraer condenación. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 también nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que no saber bien la palabra nos hará quedar avergonzados delante de los hombres y mayormente un día delante de Dios. Y Salmos, capítulo 119, versículo 97 al 100. El salmista dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores entendidos, porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos entendidos, porque he guardado tus mandamientos. Así que la sabiduría de Dios nos concede más conocimiento que nuestros enemigos. Así que hemos visto en este versículo 6 del capítulo 2, Dios es el que da la sabiduría. Si tú estás leyendo su palabra, buscándole, deseando, inquiriendo, buscando su evangelio, buscando las escrituras y el conocimiento más que el oro, más que la plata. Si estás interesado realmente en vivir en sabiduría, Dios es el que te lo va a conceder. De su boca viene el conocimiento, de su palabra. No hay otra fuente. No hay otra fuente donde buscar. Hay mucha gente que busca la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría oriental, en el chakra, haciendo meditación, buscando libros de autoayuda, buscando tantas fuentes que no conducen a nada. La verdadera sabiduría está en Dios. De Él viene la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así que las palabras escritas en tu Biblia salieron de la boca de Dios. Así que habla su palabra, medita en ella, búscala. Señor, dame hambre por tu palabra, dile. Dame hambre para poder crecer en sabiduría y aprender cada día. Ayúdame a vivir a la luz de ella, a tener un corazón que te glorifica. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.